Blanca Vladimir Sabón, negra René Letelier. Están viendo todo, ¿cierto? Me imagino que está todo ok. Esto se jugó entonces el famoso Magistral de La Serena en el año 72. Vamos a comenzar. Otra cosa relevante, que se los dejo así, se los menciono, este artículo, que este va a ser un artículo, va a estar posteriormente publicado en un libro mío. Espero que sea el volumen 5, espero. Hace llevo tiempo con ese tema, pero espero que sea el volumen 5. Dentro del libro volumen 5 de Muerte al Rey va a haber un artículo que se va a llamar Vladimir Sabón en Chile, como siempre una pequeña introducción y lo más importante, analizar un par de partidas de Sabón de ese torneo, donde va a quedar de manifiesto que Vladimir Sabón no se ganó el campeonato soviético el año 71 por casualidad. Era un buen jugador. Era realmente un buen jugador. Veamos entonces. Sabón empieza con E4, Letelier con peón rey y le juega nada menos que una escocesa. Caballo F6, tomo y E5. Esto aquí hay teoría para volverse loco. O sea, cualquier persona que haya estudiado esto se da cuenta que con todos los damas E7 y los damas E2 y todo lo demás, hay demasiada teoría. Hoy día, cuando los módulos son tan relevantes para el ajedrez competitivo y sobre todo para el ajedrez profesional, para los jugadores aficionados como la mayoría de nosotros, quizás no es tan relevante. Porque siendo bien honesto, nosotros muchas veces estamos en la movida 5, movida 7, ya no estamos saliendo de la teoría. No somos grandes teóricos, por lo menos estoy haciendo el contexto de ajedrez nacional, ¿cierto? No somos grandes teóricos, no somos grandes estudiosos. Pero sí, a nivel profesional es muy competitivo. O sea, aquí entrar en un módulo podríamos tranquilamente estar 20, 25 movimientos teóricos, donde yo estoy haciendo siempre las movidas únicas para poder mantener las posiciones. En esta época, como es lógico, no había en esos módulos, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Mucho el tema pasaba exclusivamente por el nivel de preparación que podían tener los jugadores. Y en ese aspecto no había cómo compararse con el poderío soviético, sino es imposible, no había cómo. Entonces, en ese aspecto, como les mencionaba, Vladimir Sabón tiene una ventaja abrumadora a nivel de apertura con el resto de los otros jugadores. Caballo 4 alfil de 3, caballo C5. ¿Por qué está permitiendo Sabón que le cambie el caballo por el alfil? Un tema conceptualmente que nosotros siempre estamos hablando. Nosotros sabemos que el alfil vale más que el caballo. Eso es indiscutible porque vale 3,5 y es una pieza de largo alcance. Pero acá tiene que ver con un tema del desarrollo y la armonía de piezas también. ¿Ah? Cada cambio me tiene que importar a mí favorecer. O sea, si él me va a cambiar, fíjense la cantidad de movimientos que ha tenido el caballo. Observen acá. 1, 2, 3, 4, 1. 4 menos 1, 3 a favor de las blancas. Ese cambio tiene desde el punto de vista práctico una ventaja, que es que hay tiempos que el negro tuvo que invertir para mover ese caballo para cambiar una pieza que se movió solamente una vez. Uno puede pensar que eso es bastante sutil, uno decir, oye, jo, pero la verdad que eso no tiene tanta importancia. Tiene importancia. Nosotros como aficionados muchas veces no le damos la importancia que lo tiene, pero que sí lo tiene. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente, porque cada vez que tú mueves la misma pieza, estás dejando de mover otra pieza, estás perdiendo los recursos entonces. Entonces sí tiene una importancia a nivel dinámico, a nivel de actividad y a nivel de desarrollo. Por eso el blanco, en este caso Sabón, permite que le cambie. En este caso puntual, Letelier jugó de 5. Nos vamos a preocupar del concepto estratégico, más de la apertura. No estamos, esta partida, no nos queremos enfocar tanto en la apertura porque no es la idea del artículo en sí. Y aquí Sabón toma peón por, alfil E3, caballo por D3, dama por D3. Fíjense la posición que va quedando. Finalmente el caballo cambió el alfil, pero la dama se movió, porque es importante mover la dama por la comunicación posterior que van a tener las torres en el centro. Esa es como la concesión que las blancas hicieron por el cambio del caballo por el alfil. Alfil E7, alfil D4. Y ahora viene un tema importante que está con el enroque. Y aquí aparentemente René Letelier se sacó los problemitas de la apertura, pero como es lógico, no es así. Aquí hay un tema táctico que Sabón hace dama C3. Y con dama C3 se ejerce una presión directa sobre C6 y se ejerce un ataque directo sobre G7. La única forma de contrarrestar esto desde el punto de vista de las negras es jugar alfil de F6. Y ahora esto deriva en un final, dama por F6,
Si dama por C6 ya puede ser un dama por B3, ya la posición cambia totalmente de valoración, y ahora tomo en F6 y tomo en F6. Y esta parte, cuando yo vi esta partida, me pareció muy interesante, porque yo dije, y yo miraba esta posición y al lado miraba el módulo, y el módulo decía 0-0, o sea, una igualdad completa. Y uno miraba la valoración y dice, pero ¿cómo va a ser igualdad esta posición? Si el negro tiene una debilidad en H7, peones doblados en la columna F, un peón en A7 aislado, dos peones que pueden transformarse en peones colgantes, posibles debilidades. Entonces, fíjense qué interesante desde el punto de vista práctico y estratégico, que una posición que aparentemente la máquina dice igualdad completa, totalmente desde el punto de vista práctico, humano, es totalmente distinto. Y aquí donde yo le hago hincapié, y sobre todo a los alumnos míos les digo, miren, hay que aprender a usar los módulos, porque los módulos tienen su magia, pero también te pueden desconcertar bastante. Yo preferiría jugar esta posición con blanca siempre, independiente que el módulo me diga que siempre está tabla. Ahora, ¿por qué? Porque yo estoy pensando el ajedrez para jugar contra un ser humano, ¿cierto? Contra un rival de carne y hueso. Entonces, llevar a la perfección la defensa para una máquina es posible. Para un ser humano es bastante poco probable que se haga 10 movimientos correctos o medianamente asertivos para poder, ¿cierto?, llegar y salvar una posesión. Y creo de manifiesto que esta clase de Vladimir Savón sobre René Letelier, o sea, estamos hablando que el campeón soviético está jugando con el campeón chileno, uno de los grandes campeones, ¿ah? Y lo mencionamos al inicio, quizás René Letelier es el único ajedrecista chileno que competía internacionalmente desde la época del 70 hacia abajo. Quizás es el único. Y lamentablemente esa es la triste historia que no es que nos disminuya, por el contrario, yo creo que es un tema de conciencia nomás. Yo creo que la única forma de tomar conciencia, ¿cierto?, de nuestra realidad es manejar la historia. Y nosotros tenemos que manejarla desde ese punto de vista, con sentido de autocrítica y todo lo demás. Si nosotros valoramos eso, aprendemos de eso, es muy probable que el futuro sea distinto. Pero si no tenemos la capacidad de entender eso, es poco probable que vaya a existir un cambio. Vamos entonces, veamos los planes posibles de esto. De aquí para adelante Savón se luce, o sea, de aquí para adelante prácticamente Savón muestra un nivel técnico increíble. Acá el tema están las debilidades. Uno de los conceptos básicos de las debilidades en ajedrez tiene que ver con que tienen que ser golpeados. La debilidad no es una ventaja, ¿cierto?, que tenga que ver simplemente estética, que ese peón se ve feo y por feo pierde. No, tiene que ver con un tema práctico. Ahora un ejemplo, ¿cómo le vamos a pegar a las debilidades? Y aquí empieza la maestría de Savón. Torre de 1. Uno de los conceptos básicos de los peones colgantes tiene que ver con que presionar un peón para que uno de los dos peones mueva, y obviamente el peón al momento de mover deja una casilla delante del peón retrasado. Un ejemplo, si el peón moviera, en este caso de 5, este peón de C6 queda retrasado y esta casilla queda débil, C5. Lo que el caballo en un momento determinado podría tranquilamente ocupar la casilla C5. Observen que este tipo de cadena de peones sería muy malo para las negras porque estarían contando con un alfil también de casillas de color blanco que es inferior, pasivo. Entonces acá las debilidades de las negras no solamente van a ser estructurales, también tienen que ver con coordinación de piezas y tienen que ver con la actividad de las piezas. Si eso yo lo considero en la movida número 15 como completa igualdad, es porque realmente algo no estoy valorando bien. Y de hecho, la mejor muestra de ello es que la partida tiene un desenlace bastante rápido, porque la posición de las negras necesita jugar prácticamente como módulo para poder salvarse. Yo creo que eso es una gran enseñanza que tiene que ver con respecto al tema de los módulos, aprender a valorarlos, aprender a usarlos. Y veamos lo que va a pasar. Veamos entonces aquí algunas opciones. Un ejemplo, D5, inmediatamente la casilla C5 es la que va al centinela, ¿cierto? Acuérdense que el centinela es el nombre del caballo que siempre le asignan Insowitz en Mi Sistema, el famoso libro de Mi Sistema publicado en 1925. Ahora un ejemplo, veamos alguna. Caballo C3, interesante. Torre B8, B3, alfil F5 y ahora torre D2. Torre F8 y ahora F3. Importante el F3, va neutralizando, da paso al rey tranquilamente en F2. Yo inmediatamente estoy trazando ya un plan para el final. Y esto es una apertura también que podría tranquilamente haberse analizado en un libro como
el Derechevsky con Slutsky y la planificación del final. Como una apertura en un 2x3 inmediatamente desaparece la apertura y como que el medio juego desaparece porque como que no existió medio juego y pasamos inmediatamente a un final. Y ahora yo estoy pensando en algún momento que este rey va a llegar a C5. Y uno podría decir de cierta manera, sí, pero la proyección me parece un poquito larga. Pero puede ser. En cualquier momento, al producirse un cambio de pieza, estas debilidades se van a acentuar. Y ahí es donde las blancas van a empezar a golpear. Entonces, esta posición desde el punto de vista estratégico es bastante buena para las blancas. Una de las posiciones que tienen que entenderlo así, tiene que ver con los contrajuegos del rival. Quizás la mejor forma de valorar una posición tiene que ver con los contrajuegos del rival, tiene que ver con la capacidad del otro de poder ponerte en aprieto a ti. Esta es una posición que las negras no cuentan con dicho contrajuego. Por el contrario, las negras lo que tienen que tener es una actitud bastante pasiva, bastante reactiva para poder oponerse, entre comillas, al plan de las blancas que queda bastante claro. Lo que nosotros buscamos a nivel estratégico siempre en el ajedrez es buscar planes claros, ¿cierto? Y en lo posible siempre neutralizar los planes de nuestro rival. Volvamos entonces al D5, caballo D2, alfil F5, otra opción acá es torre C1, torre B8, B3, caballo F3, se busca la casilla D4, como es esperable, torre D3, amenazo caballo D4, toma, toma, rey G7 y rey F1. Nuevamente una posición interesante donde aparentemente las blancas tienen pequeñas ventajitas, pero son pequeñas ventajas bastante perennes que si ustedes se ponen a pensar, los peones H7, los peones doblados en F, los peones cierto colgantes ya con una debilidad en C5, el peón en A7. Esta posición, ¿es posible empatar? Quizás sí, pero a nivel práctico y a nivel humano es complejo. Porque como mencionaba anteriormente, las negras carecen de contrajuego y tienen que tener una actitud pasiva. Uno de los factores determinantes cuando nosotros jugamos una partida de ajedrez tiene que ver con la presión que ejercemos sobre nuestro rival. Y ahí entran factores como la psicología. Un ejemplo, nadie se siente grato estando incómodo en una posición. Imposible. Aparentemente Petrosian eso no lo tenía, para Petrosian esa regla no corría, pero para la mayoría de la gente común y corriente, es que te ataquen te causa malestar. Y ese malestar, entre comillas, te causa mala toma de decisión. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que siempre va a ser más fácil, ¿cierto?, atacar que defenderse. Un ejemplo, otra de las posiciones clásicas a nivel estructural es destruir, ¿cierto?, con C4, con la idea de fijar posteriormente un peón aislado. Un ejemplo, D4, caballo B3, D3 y torre D2. Ese peón de D3 en algún momento podría transformarse ya en una debilidad bastante, ¿cierto? Las torres podrían doblarse, F3, rey F2, caballo C5, y ese peón en algún momento podría pasar a ser una gran debilidad. Después de CD5, después del cambio de peones, inmediatamente fíjense en el nivel estructural. Esta es una clase maravillosa de Sabón. Realmente yo cuando la vi me gustó muchísimo a nivel estratégico. Caballo F1, tomo, alfil E6, A3, torre B8 y torre D2. Y esto está como de libro, ¿no es cierto? En el largo ajedrecístico nosotros hablamos así, esto de libro. O sea, ¿cómo las blancas ganan esto? Y uno puede pensar que las blancas tendrán que jugar con una técnica elevada, es muy probable. Yo creo que hay que tener una técnica buena para ganar esto. No es que uno vaya a ganar esto simplemente porque la posición es fea, porque las posiciones no se abandonan porque las posiciones son feas. Se tienen que abandonar porque ya las posiciones no se aguantan. Y ahí donde el blanco muchas veces tiene que paulatinamente ir generando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Generalmente vamos a tener que asociar con el rey. El rey va a tener que buscar activarse. Los cambios de torre son poco claros para las negras porque a nivel práctico cuenta con mayores debilidades. Fíjense que el rey blanco negro es poco probable que se active. A diferencia que el rey blanco en cualquier final podría con facilidad llegar al centro. Veamos otras opciones. CD5, peón por, si caballo F3, alfil G4, si no te están jugando el centinela D4, tiene que tomar porque si no le juegan caballo D4, y nuevamente esta posición. Las blancas están un poquito mejor, no significa que estén ganadas, pero están mejor. D4 y F3. Otra posición interesante que podríamos llegar en algún momento. ¿Qué va a pasar con ese peón ahí? El peón D.
La partida por torre de 1 a torre de 8. Como es lógico, Letelier quiere defender el peón en la sexta fila, ¿cierto? Con la torre, para no exponer los peones. Porque lo ideal sería que los peones tengan el color distinto del alfil. Esa es como la lógica, ¿cierto? Para poder activar la pieza. Pero veamos lo que hace Vladimir Szabó. Y aquí de manifiesto se empieza a ver todo el trabajo posicional de Szabó. Caballo C3. Ahora torre B8, activando la torre de A8 que no está haciendo nada, y viene el B3. Alfil F5, y ahora torre de 2. Nunca voy a cambiar el peón de C2 por el peón de D6 ni por el de C6, porque fíjense que el peón de C2 no es una debilidad. Y como todos los cambios siempre te tienen que favorecer, yo no voy a cambiar un peón por otro, excepto que ese cambio tuviese algún otro factor. En este caso puntual, lo que le importa ahora a las flancas es esta pequeña mejora. Y la misma posición que hace un par de movimientos, yo se lo expliqué y si lo ven ustedes con la máquina posteriormente, dice 0-0, de a poquitito nos ha dado cuenta que las negras ahora tienen serios problemas. Y las blancas tienen un plan claro, ejercer una presión sobre las debilidades. ¿Cuáles debilidades? Van a ir paulatinamente ejerciéndose tanto en el flanco rey como en el centro, o hasta en su momento podrían ser hasta el flanco de dama. Acuérdense que es súper importante que cuando se ejercen las debilidades, ¿cierto? Se les van a empezar estos golpes. Por eso el concepto general de la estrategia es como fijar una debilidad, se apunta a esa debilidad, se la tiene fija y posteriormente se viene a la creación de una segunda debilidad. En ese intertanto hay un problema, ¿cierto? De que tengo que tomar mis piezas y tengo que dividir esas piezas. Ahí vienen los problemas reales porque generalmente hay un malo concepto de coordinación de piezas. Por eso es tan determinante en el ajedrez y sobre todo en las partidas de Tigran Petrosian el hacer este concepto de la doble debilidad. Torre B4, rey F2 y rey E7. Veamos entonces cómo sigue la partida. Ahora torre 1. Ahora, ¿qué pasa si hace alfil E6, por ejemplo? Y aquí ya empieza a ponerse esto maravillosamente bello, porque aquí esto sí que yo disfruto, ¿eh? Debo reconocer que cuando vi la partida y dije, pero que esto es una técnica increíble. Yo para poder ganar o para poder seguir pegando necesito que las torres pasen. Y ahora Letelier astutamente puso la torre en B4. Eso no es casualidad, porque lo que está haciendo en el fondo Letelier es evitar que el blanco en algún momento pudiese pasar una torre por acá para pegar a este, o en su defecto pegarle al otro. O podría ser la otra torre también. Quizá una torre colocarle en A4 y la otra torre, ¿cierto?, en H4. Al tener una doble debilidad, ahí es donde empiezan los problemitas. Pero en este caso se realizó este torre B4 previo. Ahora, si el negro en este momento hace alfil E6, aparentemente la cuarta fila está totalmente, ¿cierto? Porque si cambio piezas por cambiar, también tengo que tener cuidado, porque acuérdense que las blancas necesitan tener el material suficiente para poder apuntar a las debilidades. Si esta posición yo cambio todas las piezas, no tengo automáticamente forma de ganar. No es tan claro eso de ganar. Porque para poder explotar las debilidades del peón H, los peones F, necesito piezas. Fíjense esta maravilla de movimiento. Torre de 5, que hace exactamente la misma idea, pasar la torre por la quinta fila, ¿cierto? Para poder ejercer una presión sobre una de las tantas debilidades. Como la cuarta fila está, de cierta manera, controlada por las negras y yo no quiero cambiar más piezas, quiero mantenerme momentáneamente con las dos torres, hago este torre de 5, que es mágico. Ahora, si capturan de 5, táctica 1, se va y listo. Las blancas ganarían un sano peón y sin ningún atisbo de contrajuego de parte de las negras. Después de alfil 6, entonces torre de 5. Ya con esta pura imagen de Vladimir Szabó yo ya estoy fascinado, porque fíjense cómo se le puede ocurrir este movimiento. Uno puede decir, pero es una variante, sí, pero tú entenderás que un campeón soviético eso lo va a ver, por supuesto, eso es indiscutible. Ahora, después de ese movimiento para acá, y ahora lo logré, le pego al peón de A. Y ahora un buen ejemplo, si torre de 7, caballo de 4. Y ahora nuevamente le estoy pegando F6, también puedo hacer un torre de 1 para pegar la de 6. Un ejemplo, el F5, acá se mueve, comí y volví. ¿Qué pasó? La ventaja posicional se transformó en ventaja material, gracias a esta maniobra torre de 5, torre a 5 y al posterior desplazamiento del caballo. Siempre que tengamos una ventaja posicional, queremos buscar los mecanismos para poder transformarla en material. En algún momento tenemos que materializar esa ventaja. Entonces, después de torre A5, ahora vamos a ver torre B7. Y ahora entonces, caballo 4.
Me estoy comiendo F6. Y ahora G4. Y ahora inmediatamente fíjense que la torre sigue presionando sobre A, pero también controla la quinta fila. Dificulta el posible F5. Ahora el caballo podría tranquilamente volver a G3 y ir a H5. Y posteriormente podríamos activar la torre de 1. Todo esto son planes posibles de las blancas. Ahora la pregunta lógica es, ¿y qué hacen las negras entonces? Y lamentablemente la respuesta es defenderse, tener una posición pasiva, esperar. Eso es triste en el ajedrez moderno porque cuesta mucho. Quizá una partida del año 70 yo lo puedo entender hasta cierto punto, pero hoy día yo no le recomendaría a un alumno que estuviera en una posición tan pasiva. Pero fíjense que interesante, cómo es la clase magistral de Savant para poder materializar estas pequeñas ventajas. Ninguna de las ventajas que hemos visto hasta ahora son decisivas aparentemente, pero son una pequeña sumatoria de ventajas que se van a ir aumentando, ¿cierto? De a poquitito. Así que después de torre 1, ya vemos por qué falla alfil E6, se va Letelier para F8. Entonces ahora continuamos. Y Savant hace la recomendación, ¿cierto? De Insubit dice, tengo que mejorar el centinela, el caballo. Ahora, si D5, ahora viene un problemita, porque la torre en D8 está clavada. Buena. Entonces, amenazo tranquilamente un torre D1, un caballo C3 y comerme en D5. Entonces ahora un ejemplo, si torre B6, tomo. Si alfil E6, para mantener la defensa del punto, porque no puede capturar porque la torre en D2 también está clavada, pero ahora me juega en este intermedio. ¿Por qué es buena? Porque también fija la debilidad en el punto C6. Alfil D5 y ahora acá. Si A5, un ejemplo, caballo C3. Fíjense, ya amenazo, caballo por D5. Si torre por D6, caballo C3, el alfil está clavado. Torre A6 es mala por caballo 4. Si torre E6 me como la torre. Observen cómo las piezas blancas paulatinamente empiezan estratégicamente a mejorar de una manera increíble. ¿Ah? Todo tiene que ver con la disposición de las piezas. Ahora, después de caballo C3, torre B8. Y ahora, torre D4, torre C8 y ahora torre D2. Y las blancas simplemente esperan con tranquilidad. Uno de los factores determinantes para poder mejorar ajedrecísticamente es tener un poquito de paciencia. El aficionado muchas veces carece un poco de paciencia, es demasiado impulsivo. Esto es un trabajo, ¿no? Esto es un trabajo y aquí empieza paulatinamente. Toda victoria en ajedrez depende del otro y yo necesito que el otro me ayude. Y una forma que el otro me ayude es ejercer presión sobre este, paulatinamente, y voy así aumentando de a poquitito. Esto es macabro lo que les voy a decir, pero es así. El ajedrez hay que hacer sufrir al otro. ¿Ah? De eso se trata el ajedrez. Y por eso, como dice Kasparov, dice el ajedrez es el deporte más agresivo que existe. Dice. Porque es verdad. En el fondo lo que yo necesito es que el otro sufra. Entonces, ¿cómo hago esto? En una posición pasiva lo mantengo. Porque yo sé que él se siente mal. Entonces estoy constantemente mirado desde el punto de vista estratégico, haciendo todo lo posible para que mi rival siga incómodo. Sigo entonces con otra opción. Estamos viendo D5, C4, ahora A5. Aquí me salté un poquito, viene esta. Aquí otra variante que está acá. Este con la captura. CD5, torre D5, estábamos viendo, torre D5, acá. Y ahora importante, fíjense, la columna. Torre C1. El dominio de una columna, fundamental. A5. Y lo logré. Ahí está el famoso centinela de Inswitch. Miren qué maravilla de posición. Débil, débil, debilidad, debilidad. Centinela en el centro, el rey apoyando al centinela, dominio de la única columna, por lo menos en el flanco de dama, importante porque puedo entrar directamente, ¿cierto?, a la séptima fila. No así en la columna E que se encuentra el rey. Aquí puedo amenazar torre A5, torre C7 y todo lo demás. Alfil D7, torre C7, acá y A4. Y esta otra posición del libro, las blancas tienen una ventaja abrumadora, todas sus piezas están activas, el rey llega a defender el caballo, la torre puede ir a pegarle al peón en cualquier momento, amenaza un torre A7, ¿cierto? Es una posición poco probable que se defienda. Después de 5, C4, y ahora A5, y ahora caballo D4. Fíjense que no tiene peón por jaque, alfil por, torre por, si rey E7 simplemente torre A8, y esto es una calidad de menos, pues un poquito, podrá el negro jugar un poquito más, pero sigue siendo una calidad.
rey G7, B por C4, torre por C4 y simplemente torre de 2. Y las negras tendrían un peón por la calidad, pero siguen teniendo una mala estructura de peones, que es lo más probable que lo conlleve de una u otra manera a la derrota. Después de caballo de 4, entonces alfil de 7, y ahora C por D5. Si alfil E8, un ejemplo, caballo C2, se mueve y le pego nuevamente. Y no hay forma la siguiente de jugar simplemente peón por peón, ¿cierto? Y quedo con una ganancia de material. Ahora, después de C por D5, hace C por D5. Y ahora puro concepto, fíjense qué maravilla. Torre C1. Dominio de la columna en el flanco de dama, que sí puedo penetrar, ¿cierto? Porque ya la columna E ya lo mencionamos que no se puede. Un ejemplo, si torre C8, tomo, y ahora A3. Torre B8, y ahora nuevamente me apodero de la única columna. Amenazo torre C7, torre A7, torre C5. Es una posición totalmente desesperada con negra. Otra opción, A4, A3. Es fundamental que las blancas mantengan los peones en el flanco de dama, porque es en el flanco de dama donde posteriormente se puede generar una debilidad. El cambiar todas las piezas facilita un poquito la tarea de la defensa. Torre acá, buena. Fíjense la armonía de las piezas blancas. Esto es maravilloso, o sea, si nosotros lo vemos desde el punto de vista estratégico, es una armonía total, o sea, todas las piezas trabajando sinérgicamente, todas las piezas negras pasivas, defendiéndose, eso va a llegar a un punto donde no se va a aguantar. Después de torre C1, torre B7, y ahora simplemente, nuevamente la maniobra A3. Y el caballo en D4, el centinela en Insuis en D4, es una pieza increíble. Estamos claramente en un típico final de caballo bueno contra alfil malo, con mejor estructura de peones y con piezas más activas. Esto, indiscutiblemente, con una buena técnica, como vamos a ver posteriormente Sabón, se gana indiscutiblemente. Vamos entonces. Caballo 2 entonces hace torre B6. Letelier quiere defender los peones en la sexta fila, ya se está viendo que se viene por ahí. Ahora, veamos lo que sigue Sabón. Caballo F4. Con una amenaza directa. Al hacer caballo H5, el rey no puede defender por G7 y no puede defender por E7. Y el alfil está en F5. Ahora, si torre B5, G4. Si alfil C8, caballo H5, le estoy comiendo en F6. Si F5, G5. Interesante C4 primero, acá y H3. Mantener esto. La otra opción F5 es G5. F4 y H4. Y ahora queda de manifiesto que el blanco está haciendo la siguiente, comiéndose el peón, haciendo torre E4, torre por F4, mantiene el control sobre las casillas negras con el caballo y los peones en F6 y en H6, las debilidades de las negras siguen estando latentes en el punto E6. Después de torre B5, G4, alfil G6, H4, amenaza simplemente H5 y capturar la pieza. Por ejemplo, si H6, tomo y ahora torre sexta fila. Inmediatamente las torres de la sexta fila te están comiendo F6 o D6, lo que estaríamos entrando en un final con un sano peón de menos sin ningún tipo de compensación. H4, H5, y ahora C4 buena. Si torre C5, un ejemplo, tomo, y ahora B4. Torre F5 y ahora rey G3. Y pasa lo siguiente, la torre está esclavizada a la defensa del alfil, y amenazo simplemente a doblarme, ¿cierto? Y estoy pegando en D6. Y en algún momento terminado, las piezas negras van a colapsar porque en algún momento la torre podría pasar también por la tercera fila. Esa es la idea. Estas son las posiciones que cuando un jugador tiene esas posiciones, te van mermando el espíritu. Poquitito, te vais sintiendo mal. Llegáis a un punto donde eso ya uno lo colapsa y ya, la verdad que uno quiere como irse para la casa. Después de torre A5, entonces, le pega la debilidad, toma, rey E7, H5. Tiene que ir a E4, torre E2, torre E5 y ahora torre D4. Me estoy comiendo la pieza. No tiene dónde ir. Ya, D5. Y ahora buena, C por D5. ¿Cuál es la importancia? Que la torre se activa inmediatamente por la cuarta fila, ¿cierto? A pegar la debilidad en A7. Es determinante a la hora de ejercer estas debilidades, ¿cierto? Y
pegándole. Por eso necesito las dos torres. Por eso, inteligentemente, en todos los análisis, las blancas han mantenido las dos torres. Un ejemplo, si alfil por D5, torre por acá. Fíjense, con una ventaja. Tengo una debilidad en A7, pegándole, tengo un peón H ya pasado. Después de C por D5, hace C por D5 y ahora H6. Un ejemplo, si A5, rey G3, rey F8 y torre F2. Con la idea de caballo H5 y pegar en F6. H6, torre H8 y ahora simplemente tomo en D5. Si rey D6 pierde directo, ¿cierto? Caballo C3, se le cae una pieza. Si alfil D5, torre por D5 y torre por D5. Si torre por D5 fallo, ¿cierto? Porque el alfil está clavado, torre por D5, torre por D5 y listo. Y después de caballo por D5 tiene que tomar, tomo, en D5 está clavada la torre, no puede tomar allá. Si torre H6, un ejemplo, tomo, rey F8 y acá. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? Las blancas tienen un 2 contra 1 en el flanco de dama. Nosotros, de cierta manera, podríamos proyectarnos a un final clásico como Alekhine de capa blanca, la partida 34 del Masters de 1927, donde teníamos una mayoría. En este caso, estoy pensando, ¿cierto?, cambiar el peón A y que quede un peón pasado en el flanco B, que sería el clásico concepto de señuelo, en este caso en el flanco de dama. Eso es una defensa bastante difícil para las negras, que lo más probable es que no la soporten, ¿no? Caballo de 5, tomo, entonces, el rey por E2, y nuevamente torre allá. La torre defiende el peón de A2 y también ataca simultáneamente el peón de A7 con una ventaja decisiva. Se cae el peón de A7 inmediatamente. Después de la partida se cae F4 y ahora es alfil G6. Ahora es H4, amenazo H5. Si D5, H5, acá G4, alfil acá y H6. Nuevamente las torres están pasivas de las negras, amenazo caballo H5 y capturar en F6. H4, entonces hago torre A6 y A4. Es interesante ver cómo Sabón ha tomado al viejo Lete. Yo tuve la suerte de conocer a René Letelier en el año 94 en el Campeonato de Chile. De hecho, empatamos una partida bastante interesante. Posteriormente pude compartir con él también un tiempo. Estuve en su casa una vez también. Tenía un humor muy simpático y singular, el viejo Lete que le decíamos, ¿verdad? Las personas que tuvieron la suerte de conocerlo entenderán ese comentario. Tenía un humor muy, muy particular. De todo hacía un chiste, una persona muy agradable. Tengo muy buenos recuerdos de lo poco que lo pude conocer. Veamos algunos ejemplos. Torre A5, G4, un ejemplo C4 dice, torre B8, capturo, torre por, torre A4, H5. Y ahora el alfil está con problemas. ¿Dónde va? Y ahora acá. Entonces, no me puedo ir, fíjense porque hay una amenaza acá. Si el alfil se viene para acá, inmediatamente, ¿cierto? Se puede generar una amenaza bastante compleja acá, que tiene que ser con la octava fila, quizás. ¿Eh? Con el mate en torre C8. Y aquí puede venir un problemita, doblarse en la columna E, un caballo de 5, caballo por. Es una posición bastante delicada. Torre A5, G4, nuevamente amenazamos el H5, H5, tomo y nuevamente el mismo concepto de la sexta fila, con lo cual se le cae un peón. Después de A4, entonces hizo alfil F5. Interesante ver cómo la posición de las negras en una posición determinada, que aparentemente yo les comentaba, la máquina dice 0-0 de igualdad en la valoración, ha ido mermando pasito por pasito. Las piezas blancas están activas, la torre de A6 está pasiva, la torre de 8 también, el alfil prácticamente se lo estaban comiendo, tiene que irse ahora para el flanco de dama. Caballo H5. Y ahora nuevamente resulta que el alfil no tiene dónde ir, el peón no se puede defender por G7 y N7, y alfil E6. Si D5, un ejemplo, G4, se cae el peón, jaque, y G5. Y la ventaja posicional de Vladimir Sabón se transformaría ya inmediatamente al capturar el peón en ventaja material, y nuevamente nos damos cuenta que la posición no solamente te comió un peón, sigue siendo horrible para las negras, sigue siendo pasiva. Entonces es realmente magistral cómo se ha ido paso por paso mermando la posición de las negras con buena estrategia de las blancas. La estrategia de las blancas tiene que ver con
el control, ¿cierto?, de las casillas centrales, tiene que ver con el centinela, tiene que ver con la expansión de los peones en el flanco de rey, tiene que ver con la mantención de las torres. O sea, llegar a una posición y saber qué pieza cambiar es uno de los factores más difíciles en el ajedrez, porque para ellos significa valorar correctamente una posición. Eso es difícil. Después de alfil E6, entonces en este momento, Vladimir Savón captura un peón y la partida inmediatamente toma un carácter distinto porque ya se transforma en ventaja material con una ventaja decisiva. Un ejemplo, si rey A7, vuelvo, C4, fijo la debilidad en D6 y ahora mantengo en la tercera fila. El blanco no tiene ningún apuro. El blanco puede jugar G4, caballo G3, pasar el rey F4, puede hacer lo que quiera. Después de caballo F6, hace H6 y ahora G4. Ahora después de C5, C4 nuevamente. Rey A7, jaque. Rey D7 y nuevamente torre 3. Y finalizamos la posición dándonos cuenta que el blanco mantiene la ventaja material y posicional. Prácticamente la posición sigue siendo muy superior para este. El rey negro está en serio problema. En cualquier momento le pueden, ¿cierto?, estar sujeto al ataque de las piezas blancas. Ya aquí queda poca partida. Después de G4 hizo rey A7, lete. Caballo H5, torre A5 y ahora F4. Es interesante para acá, ¿cierto? Amenazo caballo F4 y comer N6, ¿cierto? Rey acá, torre C5, caballo F4, saca el alfil y alfil D7. Y ahora tienen que tener cuidado, ¿cierto? Porque en cualquier momento esta torre puede quedar un poquito copada, ¿cierto? Con un caballo D3, el blanco puede mantener la presión con un H5 y espera tranquilamente el desenlace final. Es importante entender que el desenlace tiene que ver con respecto a la presión que ejercemos sobre el otro, ¿eh? No es que el blanco gane de forma directa, tiene que ir paulatinamente mejorando sus piezas hasta que el negro llegue a un punto donde simplemente lo único que va a hacer es abandonar. Se cansa el ser humano, se agota. F4 no puede tomar, está clavado. Acá y ahora simplemente rey F3. Miren qué maravilla. Si torre por H5, rey D7, C4. ¿Ya? Y es una calidad sin ninguna compensación clara. Después de rey F3, entonces hace F5, y ahora mantiene, avanza el peón y genera dos peones pasados, ¿cierto?, en el flanco de rey. Toma, toma. Si A6, un ejemplo, cae F4, me estoy comiendo el alfil, única, y ahora me doblo. Ahora sí puedo cambiar pieza porque tengo una ventaja material discutible. Tomo, tomo, y obviamente serían dos peones de menos. Totalmente abandono. Después de G5 hace peón por, toma de F, torre E5, y ahora simplemente se apodera de la columna E, que es la importante porque hay una amenaza latente que es caballo F4, ¿cierto? Y captura en N6. Torre H8 y caballo F4. Amenazo capturar amenazo caballo G6, comerme la torre, amenazo torre D5 y torre por E5, ¿cierto? Es una posición totalmente de abandono. En esta posición exactamente René Letelier abandonó. Esta fue una clase increíble de Vladimir Savón contra René Letelier. Si ustedes ven la clase desde el inicio, nunca Letelier tuvo absolutamente nada. Y eso queda de manifiesto cuando tú estás jugando con un jugador de cierta manera superior. Es como cuando decimos, no me di cuenta cuando perdí, es eso. Como en esta posición, observen, de acá, que la máquina da 0-0, derivó en todo lo que pasó posteriormente en la partida. Eso tiene que ver mucho, obviamente, con la fuerza, el nivel técnico y magistral de Savón, cómo va llevando esto paulatinamente, técnicamente tan perfecto para poder imponer sus pequeñas piezas, ¿cierto?, sobre las piezas del rival, a nivel de actividad, a nivel de pegarle sobre las debilidades, y a nivel también de lo que tiene que ver con el tema psicológico. Es presionar paulatinamente, y esa presión que vaya como bola de nieve, ¿cierto?, aumentando hasta que llegue a un punto donde el rival se equivoque. Y ese error, cuando viene, ya sabemos que es un error totalmente ayudado. Los errores del ajedrez siempre para nosotros tienen que tener ese concepto. El error es como la consecuencia lógica de la presión que yo ejerzo sobre el rival. Listo, ahí tenemos la primera partida de Vladimir Savón. Ahora entendemos por qué Savón se ganó el torneo con 10 en 11, o sea, estamos hablando por qué superó a los rivales de una forma bastante categórica.
sea, si él tomó al campeón chileno y le ganó de esa forma, usted entenderá que uno piensa, chuta, la verdad que fue bastante aplastante. No es para menos que se considera el torneo, como les decía yo, un torneo de cierta manera menor en el sentido de los torneos que venía participando Vladimir Sabón en esa época. Vamos entonces con la segunda partida en cuestión, que es nada menos contra Juan Belmonte. Un poquito de agua. Al inicio yo les comentaba un poquito sobre Belmonte. Juan Belmonte, ¿cierto? Es un jugador chileno eh, bastante talentoso, muy talentoso. Realmente, cuando yo lo conocí en la época del 90, todo el mundo hablaba de Belmonte como con un respeto y una admiración bastante grande. Después, cuando lo conocí, me di cuenta por qué lo hacían. Porque realmente es un jugador bastante llamativo, muy sereno, muy educado, muy caballero, pero muy talentoso. Son de estos jugadores chilenos que nosotros siempre nos queda esta incertidumbre, eh, aunque no queramos, tenemos incertidumbre de decir, ¿qué hubiese pasado si estos jugadores se hubiesen dedicado? ¿Qué hubiese pasado si la historia un poquito hubiese sido distinta? Si hubiesen tenido apoyo del Estado o apoyo de privado. ¿Qué hubiese pasado si este jugador se hubiese ido a Europa a jugar, a competir realmente? No sabemos, no sabemos. Lamentablemente podemos quedar solamente en especulaciones, pero lo que sí está claro que muchos de estos jugadores fueron grandes jugadores y tenían el potencial. Juan Belmonte, Jauregui, o sea, tenemos jugadores, ustedes se acuerdan la partida de Jauregui contra Fischer, también es una obra magistral. O sea, Fischer no tiene nunca nada en esa partida. Entonces, hay capital. Claramente capital humano tenemos indiscutible. Lo que nos quedamos cortos siempre es con esta idea de por qué estos jugadores no tuvieron en el momento, porque no, lamentablemente también hay que verlo, contextualizarlo a la realidad también social de un país tercermundista, donde lamentablemente el deporte siempre ha sido algo menor. Lamentablemente para nosotros históricamente el deporte siempre ha sido algo como que está ahí a la deriva. O sea, es difícil mencionar, podríamos dejar afuera con suerte el fútbol y el tenis quizás, pero la mayoría de los otros deportes siempre terminamos en una rifa, ¿cierto? En algo para que compitan y lamentablemente eso demuestra mucho la historia nuestra a nivel deportivo. Pero en fin, vámonos ya a lo que nos interesa, que tiene que ver directamente con esta partida con Juan Belmonte y con Vladimir Sabón. De las partidas que yo vi, esta es la única partida donde Vladimir Sabón estuvo a punto de perder. Si Belmonte hubiese visto una línea que es bastante llamativa, quizás hubiese sido la única derrota del campeón soviético en tierra chilena. ¿Ah? Veamos entonces la partida, Magistral de la Serena, entonces, el año 72, Blanca Juan Belmonte contra Vladimir Sabón. 4C5, la siciliana, KFT que es 6, alfil que 5 es 6, F4 alfil es 7, dama F3 y dama C7. Enroque, caballo B de 7, alfil de 3 B5, el centro, alfil B7, y ahora Belmonte entra con caballo de 5. Esto, para los amantes de la siciliana, yo nunca he sido un jugador de siciliana, debo reconocer, tengo conocimientos bastante básicos de la siciliana. Es un mundo. O sea, yo cuando tengo a los alumnos le digo, mire, el día de mañana nadie te puede prohibir jugar siciliana. Lo que sí hay que hacer para llegar a la siciliana hay que saber bastantes cosas previas. Yo ahí donde tengo un poquito de... Le aconsejo que no es quizás lo más indicado en un momento determinado, pero que es una apertura maravillosa, sin lugar a dudas. ¿Ah? Y en este caso, Juan Belmonte, proponerle, fíjese, el caballo de 5 al campeón soviético, demuestra también muchas agallas. También, fíjense también un poquito eso. ¿Ah? No es que en esta partida, no es que yo voy a jugar pasivo, y él simplemente me va a ganar porque mejor que yo. No, aquí Belmonte juega de igual a igual, en este caso con Vladimir Sabón. Veamos aquí, y aquí la partida se empieza a poner llamativa, típico de defensa siciliana. Un ejemplo, si caballo por D5, por D5, apertura de líneas, que es el objetivo, no puedo tomar en D5 por el famoso dama por D5. Mira qué bello. Si enroco, dama 8. Un ejemplo, si dama B8 me como una 6, dama B7 tomo y alfil E7 y totalmente ganado. Si dama 8 jaque me tapo de caballo y ahora alfil E7, dama E7, caballo C6, el caballo está clavado, dama B7, toma y ahora me como la calidad. Con lo cual las blancas también ganan. Esto es por el error, ¿cierto? Del alfil por D5, por lo demás.
Alfil por D5, dama por D5, entonces E por D5, torre por E7. Si rey D8, un ejemplo, me como un F7, rey C8 y ahora alfil F5. Y no puede evitar el torre por D7, ya que torre D8 tengo alfil por D8, ganando. Después de torre por E7, rey F8, y ahora simplemente alfil F5, clavo el caballo, torre 8 y simplemente torre D7. Y ahora, fíjense la mala coordinación de las piezas negras, desembocan de una u otra manera en una victoria de las blancas, porque todas las piezas blancas están activas. Estas son las particularidades, ¿cierto?, de la siciliana. O sea, yo tengo amigos sicilianos que han jugado toda su vida y se equivocan en el orden y que han perdido. O sea, es complejísimo la siciliana en ese aspecto. Hay que estar súper al día con las novedades y todo lo demás. Y tener muy buena memoria, como te esperar. Después de caballo de 5, entonces la partida tomó peón por. Y ahora viene caballo y F5. Este sacrificio de 5 y F5 son temáticos en la siciliana, ¿no? ¿Cierto? Es algo, cualquier persona que vea partidas se da cuenta que son clásicos. Ahora, son llamativos, por supuesto, porque fíjense que todas las piezas blancas ahora están activas. Y ahora viene ya Vladimir Sabón y se empieza a defender Sabón. Ya vi, aquí viene una parte entretenida. Si alfil F8, que parece rarísima porque la pieza está devolviendo, interesante ahora E5, apertura de líneas. Si se enroca, un ejemplo, tomo el caballo. Si toma de peón, alfil H4, y fíjense a nivel estructural las piezas, ¿cierto? O sea, las blancas tienen mejor estructura por todos lados y esos peones se tienen que colapsar. O sea, es imposible que el negro pueda defender todo eso. Si enroque por F6, caballo por F6, ahora tomo y rey B1. Y nuevamente nos damos cuenta que las piezas blancas son muy superiores, el caballo sobre todo, ¿cierto? Las debilidades estructurales, la pasividad del alfil F8, el alfil de B7, una clara ventaja. Después de E5, D por E5, F por E5. Si caballo por E5, mala, caballo por G7, alfil por G7 y simplemente alfil F6, y te están tomando en E5, ¿cierto? En G7 o torre por E5 ganando. Si F por E5 enroque, largo, E por F6, si caballo por F6, alfil F4, dama C5 y ahora simplemente dama H3. Y ahora la pregunta, sácate el descubierto. ¿Cómo te lo sacas? Fíjense qué terrible el descubierto. ¿Mm? Con una ventaja decisiva. ¿Mm? Después F6 si toma de peón, entonces ahora alfil F4, caballo 5 y ahora dama G3. Nuevamente las blancas tendrían una ventaja bastante considerable con respecto a toda la actividad y la armonía de las piezas. Después de alfil F8 viene alfil F6, la otra opción es tomar de peón, E por D5. Si caballo E5 falla, dice por peón, o sea, peón por caballo, ahora viene peón por peón. Si D por E5, alfil E4, con la idea del D6, enroque, D6, dama D7 y ahora A4. Este A4 es clásico, ¿cierto? Lo que busca es destruir la cadena de peones de las negras, sobre todo considerando la debilidad del rey. Después de caballo 5, F por E5 y ahora simplemente D por E5 y ahora caballo D4, maravilloso, vuelta de caballo y a la siguiente me llego a C6 y esa posición es claramente insostenible porque las debilidades de las casillas blancas no se va a lograr en ningún aspecto mantener. ¿Qué otra opción viene acá? Estamos viendo un dama de 4, después del jaque, cierto, rey de 8, dama de 4. Estamos viendo el caballo de 4, esta es otra opción también posible. Estos son temáticos, estos sacrificios, pero por eso digo, hay que tener mucha sangre fría y tener muy buena memoria por lo demás. Caballo C6, alfil por C6. Rey C8 es muy mala, ¿cierto? Por alfil F5. Jaque. Tomo. Torre por D7. Si rey C8 le dan mate, ¿cierto? Tranquilamente. Si rey B6 simplemente dama en F2. Fíjense que es llamativo, o sea, ¿no? Si caballo D4, caballo B6, ahora si caballo C6, única tengo que tomar. Tomo y ahora D5. Y esta es una posición de doble filo, ¿cierto? Ya clásica en este tipo de esquemas, donde las blancas tienen una pieza de menos, pero tienen mejores coordinación de piezas, las negras tienen falta de desarrollo, el rey está débil en la columna. La verdad que es difícil determinar en ese tipo de posición qué es lo que pasaría posteriormente. Otra opción después de dama 4, dama C5, alfil F1,
rey C7. Como es lógico, el rey, ¿cierto?, trata de buscar cobijo en el flanco de dama. Dice rey C7, torre 3, B4, tiene que evitar el torre C3 a toda costa. Rey B1 y ahora caballo B6. Si las negras logran reagrupar y evitar, ¿cierto?, los posibles contrajuegos y ataque de la flanca, la pieza se queda, indiscutible. Así que es la obligación de las blancas jugar tan activo que estar siempre atacando, en este caso, a las piezas negras. Dama C5, alfil F1, entonces torre C8. Torre E3 y B4. Esto entra ya en los cauces de la defensa siciliana. Yo, como les comentaba al inicio, nunca he jugado defensa siciliana. Me parece una maravilla de defensa, indiscutible, ¿eh? Sobre todo para los jugadores profesionales. Yo creo que un jugador profesional de una u otra manera tiene que llegar a este tipo de apertura. Pero nosotros, desde el punto de vista como aficionados, siempre lo hemos visto un poquito distante. Veamos esto. Esto es una partida. Veamos, finalicemos la partida. Es de nada menos que nuestro jugador Mekin. Ustedes saben que Mekin es lejos el mejor jugador en la historia de Latinoamérica, sacando obviamente a Cuba. El mejor jugador indiscutible es Mekin. Mekin terminó perdiendo un match con Korchnoi, ¿cierto? Puede haber sido el campeón del mundo, Mekin. O sea, eso no es una locura lo que le estoy diciendo. Le gana a Korchnoi y sigue compitiendo en el campeonato y puede haber sido campeón del mundo. Fíjense la partida. Finalmente se le acaban los jaques, porque a jaque era 3, dama en A7 y el peón corona. Este es Jiménez Cerquera con Mekin y Palma de Mallorca en 1970. Hace rato veíamos que el torneo Petrópolis 73 lo ganó Mekin. Mekin. En esa época, el 70, Mekin ganaba torneos interzonales, o sea, era un jugador tremendo, muy bueno. Después de caballo F5, Sabón jugó rey F8. Esto quizá al día de hoy, con todos los avances que tienen los módulos, uno quizás podría decir, hop, esto hoy día la teoría va en la movida 35, quizás, es muy probable. Pero lo que sí está claro que para este tipo de jugadores, en la época del 70, sin módulo, esto de haber sido pura imaginación y tratar de calcular como loco hasta qué punto podían llegar. A nivel de preparación, porque yo sé que cada uno de estos jugadores tiene una preparación. Ahora lo que uno está en disputa acá es a qué nivel de preparación vamos a llegar. ¿Ah? Porque de eso es lo que se trata. Es una lucha constante contra uno mismo. ¿Verdad? Después de eso, entonces, hace E por D5. Y aquí comete una imprecisión, y esto le puede haber costado a la partida, que fíjense que aquí se pone entretenido, y es, como le comentaba al inicio, es la única partida que yo creo que Sabón sufrió algo. En la partida lo correcto es alfil de 8. ¿Ya? El blanco, un ejemplo, caballo G7, sacrifica otra pieza con la idea de abrir el flanco de rey. Si rey por G7 es mala, por este dama G3. Caballo H5, alfil por, caballo G3, te como la dama, caballo H5 y alfil por D6. Y ahora tengo 2, 4, 6, 7 contra 4 peones, son 3 peones por una pieza, pero no queda muy claro. Por lo menos desde el punto de vista material está cerca, pero no queda muy claro. Pero el caballo G7, el H6 es bastante fuerte, te está comiendo el alfil, tomo. Si caballo H5, un ejemplo, alfil D5, dama H3 y ahora alfil por A2. Y aparentemente el ataque se fumó, las negras se quedan con las ventajas, ¿cierto?, respectivas. De alfil F6, caballo F6, caballo F5 y ahora alfil por D5. Dama G3, torre G8, dama H3 y H5. En pocas palabras, las piezas negras se reagruparon, el ataque blanco ya no existe prácticamente como tal, aquí lo único que estaría faltando es incorporar las otras piezas, ¿cierto? Y no hay una compensación por la pieza de menos. Ahora, este alfil de 8 quizá es muy de libro, quizá, ¿no? Habría que saber en la época hasta dónde llegaría la teoría acá, sería interesante saber eso. Torre G8 y ahora caballo por G7. Fíjense que rey B1, caballo D5. Ahora, ¿por qué es tan importante este tipo de juego acá? Yo creo que aquí tiene que ver directamente con la estrategia que tomó el blanco. El blanco no puede jugar caballo D5 en la línea, en la apertura y después tirar las piezas para atrás o simplemente no mantenerla con energía el ataque. Un jugador que ataca tiene que mantener constantemente esa energía, independiente que pierda. Yo le estoy hablando de conceptos generales. O sea, el tema está al fin y al cabo en la conducta, en la visión, en la forma de emprender el ataque.
O sea, ataco, ataco, ataco las piezas para arriba. Muchas veces los sacrificios pueden ser hasta incorrectos, ok. A Mijael Tal le decía lo mismo, el sacrificio es incorrecto, no importa, pero tienes que refutarlo en el tablero. Y eso ya inmediatamente a nivel humano es llamativo. De eso se trata un poco el ajedrez. Entonces, fíjense que rey B1, empezar a tirar las piezas para atrás, como le estoy diciendo, el negro termina reagrupando y se fuma el ataque. Entonces, por este tipo de movimientos son tan prácticos. Caballo por G7. Cosa que en la partida nunca pasó. Pero si hubiese pasado, hubiese sido pero mucho más interesante como Juan Belmonte hubiese tenido a Vladimir Sabón defendiéndose bastante y complicado. Si torre G7, alfil H6, dice que caballo 8 falla por torre por E8, jaque, caballo 5 y simplemente dama por G7. Y posteriormente se come el caballo. Única caballo H5 para defender G7, dama E3 y ahora alfil F6 es interesante, dama E4, por ejemplo G4, caballo B6, tomo y caballo 4. Y ahora son las negras las que acaban de hacer cierto un contrajuego en el flanco de dama. Esto es una de las magias que tiene la defensa siciliana. Como por un lado te están atacando, te están dando mate y como el negro busca un contrajuego inmediatamente en el flanco de dama. Y quizá uno de los grandes representantes de esta forma de jugar siempre fue Kasparov. O sea, Kasparov era maravilloso verlo jugar como le estaban dando mate y él siempre llegaba primero con la siciliana en el flanco de dama. O sea, eso es lo increíble que tiene esta apertura. Alfil F6, entonces dama E4, amenaza dama por H7, mire qué simple. Y ahora un ejemplo, si alfil por B2, rey por B2 y caballo de F6. Ataca a la dama y defiende inmediatamente H7, qué interesante. Los otros rey G8, alfil G7, alfil por G7, dama H7, dama por y caballo C5. Y nuevamente el ataque aparentemente se está como diluyendo y hay una amenaza latente que es caballo A4. Y ya cuando hago caballo A4 tengo una amenaza directa. Amenazo tomar en B2 y C3 caballo por B2. Y ahí la posición se complica. Después de esto, seguimos con este G4. Estamos viendo acá. Rey G8, G4. Dice que si dama H3, caballo acá, G4, torre G6. Y nuevamente la ventaja pasa a las manos de las negras. Ahora, es poco probable que alguien calcule todo esto, eso lo sabemos de antemano. Lo que uno hace muchas veces en las valoraciones son entender las posiciones y saber de antemano más o menos cómo debería continuar el ataque. Un ejemplo, si dama B6, dama H3, no puedo cambiar dama si quiero seguir atacando, caballo por. Ahora, alfil por F4 no es buena porque simplemente caballo 5 y el ataque se fuma. Dama B6, dama H3, caballo F4, torre 8, caballo F8, alfil por H7. O sea, por lo menos yo veo esta posición y me alegro. O sea, digo, mire, qué bonito esto. Esto está una belleza, por lo menos, ¿no? Dependiente del resultado. Si torre H7 falla, por torre F8 mate, mire. Y después de alfil por H7, rey H7, ahora me tomo con jaque. No puedo irme a G6 porque me dan mate. Me tengo que ir a G8. Y de G8 tomo y ahora jaque. Se va para acá, jaque. Si se va para E8, fracasa por tomo y ahora G5. Y la blanca tiene un peón de menos, pero hay una amenaza directa que es G6, G7 y G8. Ahora rey H6 tiene que irse a E7 buena, toma, y ahora dama F2. ¿Y cuál es la gracia? Que el dama F2 está defendiendo F7, y el negro amenaza a rey D7 y sacar las piezas. Entonces, la otra opción es volver acá. Dice entonces G5, caballo D5, dama D4. Amenaza mate y ahora F6. Y ahora sí que las negras quedaron con todas las piezas bien ubicadas y el ataque aparentemente se fumó. Súper complejo jugar esto, ¿eh? Para ambos bandos, siendo bien realista. ¿No? Quizás por eso nunca jugué esto, debo reconocer. Para un aficionado común y corriente, jugar esto realmente es un desgaste enorme. Dama F5, caballo por D3, torre por D3, caballo F8, tomo, torre F1 y torre C8. Y resulta que son 3 piezas, ya el ataque ya se fumó y prácticamente ahora son las negras las que empiezan a cosechar ahora. Después de KF4, torre 8, KF8, tomo, alfil por, rey por G7 es mala por dama H6 previa, jaque y torre 1. Y no hay forma de evitar el torre 8 porque el alfil no se puede mover, ¿cierto?
ya que hay una amenaza latente que no puede escapar. Si alfil E7 te dan mate corrido con dama H7 y dama H8. Si alfil G7, rey E8, y ahora torre 1, caballo 6. Y otra vez tenemos una posición complejísima que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar, y es parte del espíritu, ¿cierto?, de la defensa siciliana. Vamos. Después de D5, entonces viene torre 8. Este es el movimiento malo de Vladimir Savón. Increíblemente, nosotros ya no podemos especular, pero no sabemos qué pasó en el torneo. Con respecto a las caras de los jugadores, hubiese sido interesante ver las caras, los rostros, ver qué están pensando, mirándose. Pero ahora Juan Belmonte tiene la opción de su vida de haber derrotado a un campeón soviético, ¿ah? En este momento específico. Ya sabemos que el movimiento correcto alfil de 8, que después de todas estas variantes que estamos visualizando, que nos damos cuenta que son súper complejas, que el blanco juega una pequeña imprecisión y el negro se queda con la pieza de ventaja, por eso el movimiento alfil de 8 es correcto. Pero en este momento es donde aquí Belmonte se equivoca y omite el caballo por G7. Y si bien todas las variantes anteriores, el negro siempre estaba casi quedando mejor, en esta opción prácticamente el blanco gana de forma casi lineal. Observen, caballo por G7, amenazo caballo por torre, tiene que tomar, no hay otra. Si H6 tomo, si dama de 8, un ejemplo, dama H3, está clavado, amenazo siempre alfil por H6. Si dama por E8, jaque. Si rey G8, dama G3, estoy dando mate en G7, jaque, y mate finalmente. Si dama E8, alfil H6, tomo, y nuevamente ahora la torre pasa por la tercera fila, ¿cierto? Y estaría jaque mate. Si dama de 8, rey H3, entonces rey por E8, y ahora alfil F5. Y ahora, ¿cómo aguanta esto? Ahora muévete, el tema es bastante simple, muévete. Es insostenible la posesión, ¿no? El blanco puede en cualquier momento, ¿cierto?, aumentar la presión en la columna E, ir viendo cómo se van a ir dejando quizás las piezas. Difícil. Después de caballo por G7, entonces viene rey por G7. Y ahora me salté algo. Viene dama H3. Esta es la continuación que viene. Ahora, si rey F8, miren esta maravilla. Torre por E7. Si H por G5, simplemente torre por D7. Y a la siguiente dama por H8. Torre por C7. Me estoy comiendo, ¿cierto?, las piezas para el otro lado. Después de rey F8, torre por E7. Muy el espíritu de Mijael Tal, ¿cierto? Esto. Rey por E7 y ahora torre 1. Si se va a E5, tomo y ahora acá. ¿Y cuál es la amenaza latente? Dama por F6 o tomar en E5 en un momento determinado. A torre 1, rey de 8 y ahora tomo en F6, cae F6 y ahora buena. Simplemente la dama ataca el caballo y estoy amenazando capturar a la siguiente. No tiene dama de 7 por lo demás y las blancas tienen hasta una ventaja material una vez que recuperen la pieza. La otra opción, la dama H3, caballo de 5 y ahora viene alfil E4. Nuevamente hay una amenaza latente que alfil por D5 y entra en E7, ¿ya? Ganando. ¿Qué otra opción viene acá? Que no se nos olvide. Después de caballo G7 viene dama G3. Estoy amenazando simplemente tomar. Un ejemplo, si caballo H5, dama G4. Si F6, veamos este F6 primero. F6, alfil H4 jaque, se va y tomo un H5. Listo. Sigue la amenaza. Si se tapa, simplemente jaque. Única, mate. Si caballo H5, dama G4, ahora tomo en G5, tomo, jaque, tomo, y finalmente alfil F5, y hay una amenaza latente que es torre 1, alfil por y dama por F8. Después de dama G3, torre H8, viene torre por E7 buena. No, esto es difícil ver esto, o sea, hay que ser honesto también. Hoy día con módulo todos somos buenos, pero hay que ser, en esto en el tablero y frente al campeón soviético hay que tener también un poquito de consistencia de si realmente esto es difícil. Alfil por F6, rey por F6, dama G8. Fíjese la cantidad de variantes, una cosa de loco. Ahora, si rey H8, torre por F7, alfil D5, alfil por F6, cae por F6, me tomo acá. Y la dama en G3 está, ¿cierto?, protegida por el peón. Si torre E7 buena, ahora rey F8. Y ahora torre por E8. Ahora, si rey por E8, torre 1. Si rey F8, jaque, mate.
Después de rey E8, torre 1 se tiene que ir para el otro lado, para D8. Y ahora jaque, tomo y nuevamente el dama H4. Y una vez más recupero el caballo a la siguiente. Después de torre 8, entonces caballo B8. Ahora jaque. Si rey E7, simplemente jaque. Se va y dama por G8 y después me como el caballo a la siguiente. Después de alfil H6, torre G7 y ahora simplemente torre 1. Y no hay cómo evitar el torre por E8 y capturar en G7. En pocas palabras, si en esta posición Juan Belmonte hubiese hecho caballo por G7 y con un cálculo exacto, como estamos viendo, que no es fácil, pero un cálculo exacto, es muy probable que Vladimir Savón hubiese perdido la partida y hubiese sido un hito histórico. Porque cuando nosotros analizamos la partida, ¿cierto?, de Jauregui contra Fischer, decimos increíblemente, Fischer nunca tuvo nada, le ganaron excelentemente, un jugador aficionado le ganó al campeón americano, que posteriormente fue campeón del mundo y unos grandes íconos en la historia del mundo, ¿cierto?, del ajedrez, y para colmo, cuentan ahí que salió llorando, ¿cierto?, de forma desconsolada totalmente después de la partida, bueno, no solamente por la edad que tenía, que era bastante joven, tenía 14, 15 años, sino también por la forma de ser de Fischer, que era más o menos bastante impetuoso en el tema del ajedrez. No me hablen a mí de perder, decía Fischer, ¿cierto? No lo concibo. Entonces, hay que entender un poquito eso. En esta posición específica, caballo por G7 hubiese cambiado de una u otra manera la historia del ajedrez chileno en el sentido de poder decir Juan Belmonte, este ingeniero del Ministerio de Obras Públicas, que siempre fue un jugador muy talentoso y todo, hubiese quizá hecho la inmortal para el resto de su vida. Lamentablemente hizo dama G3, que es la movida, entre comillas, más como clásica que uno podría pensar, ¿no? Pero nosotros sabemos que el cálculo no es así, es jaque, captura, movimiento, dama, torre, alfil, caballo, peón. Lo primero que tenemos que calcular en esta posición era caballo por G7, porque es la única captura que tiene sentido desde el punto de vista de extraer al rey para posteriormente ejercer el ataque que las blancas están en ello. Hace dama G3, Belmonte se equivoca y ahora no se va a equivocar Savón 2 veces porque le pone la torre G8. Y ahora dama H3. Y ahora nuevamente, aquí hay varias formas que el negro quede con ventaja. De hecho, esa es la oportunidad que tiene Juan Belmonte de aquí para adelante. G4, un ejemplo, alfil por A2. Listo. Y la blanca, no, el ataque no pasa nada y las negras siguen estando mejor. Después de alfil por D5, torre por E7. Torre por E7, caballo por E7. Ahora un ejemplo, si alfil por H7, torre H8, torre D5 y ahora simplemente rey F8. Qué bello. Y el caballo a la siguiente te están comando torre por H7 simplemente y después comiendo en D5. Ahora rey E7, dama E3, jaque. Alfil E6 no es tan buena por el F5, dama C5, tomo, y fue por E6. 246, 246, 245, o sea, las blancas negras tienen un peón de más. El rey F8, entonces ahora, si torre 1, caballo C5, un ejemplo. Si F5, caballo F4, rey B1, F6, alfil F4, rey F7. Una vez que las negras logran sacar todas sus piezas, indiscutiblemente ya no hay nada que hacer, las negras se quedan con la ventaja material y se acabó el ataque. Fin, eso sería todo. A torre 1, caballo C5, alfil por F6, G por F6, alfil por H7, vuelve y come. Y resulta que ahora el rey tiene un resguardo en la casilla G7, no le está pasando absolutamente nada, así que la posición es más o menos perdida. Después de alfil G2, un ejemplo torre 1, o sea, si torre G1, alfil C6, no pasa nada. Alfil por G2, torre 1 y simplemente caballo C5. Y ahora la casilla 8 está controlada con el caballo, si alfil por F6 tomo de peón y nuevamente me apodero de la casilla G7 como vía de escape. Otra forma de ganar este alfil de 8, que ya lo vimos previamente, que era el movimiento correcto antes de hacer el torre de 8. Un ejemplo, tomo, si dama H7, un ejemplo, alfil por G5, el cambio de pieza, ¿cierto?, favorece el bando que se está defendiendo, alfil por D5, si caballo 7, un ejemplo, rey por, dama acá, dama 5, A3, B4, jaque y dama por. Y ahora son las negras las que están atacando increíblemente, como se da vuelta esto. Dama H7, alfil por G5, tomo, alfil por D5, rey B1, caballo 5, y nuevamente el ataque se fumó y ahora las negras mantienen su ventaja material. Después de alfil de 8, torre por E8, caballo por E8, alfil por D8 y simplemente dama D8, dama por y alfil por D5.
Cada cambio de pieza significa inexorablemente que el ataque va disminuyendo y llega a un punto donde simplemente ya no se puede mantener. Después de esta maniobra, de la oportunidad que tuvo Belmonte de ganar con caballo G7, hizo dama G3, ya repetimos, el negro Sabón no se vuelve a equivocar, hace torre G8 y ahora dama H3. Y ahora hace caballo C5, que no es la más correcta. Estamos viendo que los dos movimientos, tanto alfil de 8, parece que este movimiento alfil de 8 no lo tenía considerado Sabón en su análisis en ningún momento. Después de caballo C5, entonces ahora nuevamente hace G4. Y nuevamente tenemos, ¿cierto? Un problemita grande, que el primer jaque que tenemos que ver, ¿cierto? Sea jaque, captura, movimiento. Lo correcto es caballo por E7. Un ejemplo, caballo por D3 falla por torre por D3, torre por E7, torre por... Si rey por E7 jaque, un ejemplo, si se va a F8, ahora simplemente te comen, ¿cierto? Que después de torre G3 te comen la torre. Y a rey E7, torre E3, y tiene que ir para el otro lado, y ahora simplemente dama por H7, ya que está clavado el caballo. Y ahí tienen contrajuego. Después de caballo D3, torre por D3, torre por E7, torre por E7, tomo de dama, y ahora torre E3, se va, tomo, no puede, ¿cierto? Si toma de peón, le meten nuevamente en la H6 y torre G3, si toma de dama, le meten la dama en D7, y parece todo a entender que la posición se acerca a una igualdad. Lo más probable es que el negro tenga que hacer un movimiento como G6, quizás, ¿cierto? Entregar el alfil y comer acá, no sé. Es muy probable que la posición esté cercana a la igualdad con algún tipo de evolución de la pieza. La otra opción, alfil H7, torre 1, dice que acá H7 es dudosa porque simplemente jaque. Si rey E8, ¿cierto? Jaque descubierto. Caballo H7, alfil E7 y ahora simplemente no se dama por E7. Torre por, rey por, dama por G7. Son 3 piezas por la dama, pero hay un flanco de rey prácticamente ahí solito que estamos, y ya existiendo dama en el tablero, por lo menos el blanco cuenta con una cantidad de jaque bastante considerable. Alfil C8, la otra opción, dama H4, caballo D5, alfil D8, alfil por G8, alfil A5 y caballo F6. Que aparentemente el negro tendría un poquito resuelto el tema, pero todavía aquí, por lo menos esta partida podría jugarse un rato más. En la partida jugó este G4, y ahora nuevamente un movimiento bastante fuerte es caballo D5. Si rey B1, un ejemplo, tomo, y caballo 6. Y ya cada vez, ¿cierto? Menos piezas. Caballo D5, tomo en E7, caballo por E7, dama H7, buena, alfil F3. Si caballo G7 me pega en este torre C8, muy bueno. Amenazo caballo por D3 y mata en C2. Fíjense qué interesante. Amenazo también alfil por torre. Después de torre D2, simplemente D5. ¿Y qué significa eso? Que las siguientes se están colocando en E4, con lo cual se acaba la presión que se ejerce en la columna E. En la partida hizo alfil C8, Sabón, alfil por F6, torre por E8, torre por E8, tomó en H7, volvió, G5 y alfil D8. Un ejemplo, si caballo por D3, torre por D3 y alfil D8, y nuevamente nos damos cuenta que el ataque se acabó y el negro se queda con el material de más. Después de alfil por F6, un ejemplo, ya alfil por F6, ya la partida está ganada de Sabón, el ataque se acaba de fumar. Lamentablemente, la esperanza de haber derrotado a un campeón soviético ya no existe. Dama H7, rey F8, G5, alfil D8. Ahora hizo el alfil D8, parece que lo hizo un poco tardío, pero lo hizo. B4, cambia pieza, tiene ventaja material, no hay problema. Simple y efectivo. Yo creo que ahí están los pequeños grandes detalles cuando estamos contra un jugador superior. O sea, un jugador superior tiene clarito en qué momento cambiar las piezas. Cambio por alfil por F5. Estos dos cambios que pueden ser bastante obvios, muchas veces a nosotros como aficionados nos complican mucho, ¿no? Porque en el fondo es entender la posesión. H3 y ahora el negro se queda, tiene 5 peones contra 7 peones, 2 peones no compensan la pieza, no hay ataque. G6, dama D7, para colmo alfil G5, no puede tomar, y nuevamente dama F5. Y resulta que en este momento Vladimir Sabón entonces acaba de ganar la partida contra Juan Belmonte. Es la única partida que yo vi, puede que me equivoque como puede ser, pero de los que yo vi en el torneo, todavía no he visto todas las partidas, se los digo, pero lo menos las que encontré disponibles, que es uno de los problemitas que tenemos acá,
de las que encontré y revisé varias, esta es la única partida que Sabón pudo haber perdido, por lo menos de las que yo vi. Pero había que hacer una maniobra como caballo por G7 con 20.000 cosas posteriormente, torre por E7 y todo lo demás. No se vio en el tablero, lamentablemente estuvimos a pasos de ver una derrota, ¿cierto?, del campeón soviético Vladimir Sabón. Y con eso entonces finalizamos esta pequeña charla que tiene que ver un poquito con esta historia de este jugador tan icónico de la época de los 70, que marcó un referente sin lugar a dudas, porque hasta el día de hoy queda en la penumbra cómo un maestro internacional de un día para otro llega a ganar un campeonato soviético con tal superioridad, porque sacar 1,5 puntos sobre Tal Smith, los 2 puntos sobre Karpov, no es que ganó por medio punto, ni mucho menos, o sea, ganó bastante bien el torneo contra prácticamente puros campeones del mundo. O sea, entonces es muy llamativo. Yo creo que el torneo de La Serena, para nosotros como ajedrecistas chilenos, tenemos que buscar los mecanismos para poder rescatar esta información, hacerla llegar a los demás y darnos cuenta de una u otra manera que los pocos torneos que tenemos en el siglo XX importantes de esa época, prácticamente hoy día, sobre todo los jugadores jóvenes, carecen de la información y muchas veces hasta del interés, lamentablemente. Hay gente que dice, no, pero ¿qué pasó? ¿No? O sea, nosotros como ajedrecistas chilenos, yo creo deberíamos tener un rescate de nuestra propia historia. Humilde, aunque sea, da lo mismo. O sea, al fin y al cabo es nuestra historia. Eso es lo importante. Nosotros tenemos todo el derecho y la obligación de rescatarla. Entonces, realmente me llamó mucho la atención cuando vi las partidas de Sabón y creo que sin lugar a duda lo que hizo en el año 71 no tiene que ver con que Fischer la haya ganado a los soviéticos. Yo creo que tiene que ver simplemente porque jugó excelentemente. Aunque le quieran buscar, ¿cierto?, la quinta pata al gato, yo creo que fue un gran campeón Vladimir Sabón. Posteriormente no dio la ancho, como se dice coloquialmente, pues probable, muy probable que después no ascendió, no llegó a ser una eminencia como grandes jugadores, sí, es probable. Pero lo que sí está claro que el año 71, en ese campeonato soviético, el mejor fue Vladimir Sabón. Y con esto me despido. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a este tema. Veamos. No sé si alguien tiene alguna consulta para finalizar. La tabla, maestro, ¿la tiene? La tabla, sí. Acá está. La tabla corresponde a la siguiente. Este es el famoso internacional de La Serena, Tialas. El nombre se llama Tialas. Vladimir Sabón sacó 10 puntos. Hernán Pilnik, el segundo, ¿cierto? Argentina, sacó 7 puntos. Estamos hablando del campeonato. Estamos hablando de 3 puntos de diferencia. O sea, si Sabón le sacó 1,5 a Smillo y a Tal y 2 a Carpo, imagínate lo que está haciendo acá. Acá sacó 10 en 11. Tercero salió David Godoy con 6 puntos. Cuarto lugar, Carlos Silva con 6. Ambos jugadores fueron los únicos que empataron con Sabón. Quinto, Héctor Roseto con 5,5. Sexto, Carlos Jauregui, el famoso Jauregui que le ganó a Fischer el 59. Séptimo, está René Letelier con 5 puntos. Orestes Rodríguez, que es el campeón peruano, ¿cierto? Sacó 5 puntos. Pedro Donoso, nuestro querido Pedro, sacó 5 puntos. Horacio García de Argentina sacó 4,5. Juan Belmonte, este mismo jugador, sacó 4 puntos. Y el último salió nada menos que Walter Ader, ¿cierto? 3 puntos. Uno de los grandes también jugadores de la historia del ajedrez chileno, que se conoce muy poco también. Yo tengo varias partidas de Ader y es impresionante. Jugaban bastante bien. Yo creo que ahí punta un poquito esta charla, que tenemos que darnos cuenta que hay jugadores bastante buenos en la historia del ajedrez chileno. Así que lamentablemente Juan Belmonte no hizo este caballo G7 que hubiese sido una maravilla. Ver a un jugador chileno ganándole al campeón soviético con esta maniobra hubiese sido realmente increíble. Así que esa tabla está en el libro, ¿cierto?, La ajedrez en Chile, de Ángelo Guiña. Ahora, no debe estar solamente ahí, más de algún libro, algún archivo de apunte tiene que haber, pero lamentablemente no es fácil conseguirlo. Yo creo que ahí es donde tenemos los problemitas, ¿cierto? Y este libro en ese aspecto tiene un valor sin lugar a dudas. Sí, también no es un trabajo historiográfico como tal, por ende, porque el escritor no es el historiador, una cosa básica, obvia, pero sí nos entrega bastante información al respecto y creo que eso es valioso. En ese aspecto no hay cómo evitarlo, hacer ese comentario. Así que ese es el primer torneo de ajedrez Tialas de La Serena en 1972. Eso. No sé si hay alguna otra consulta con respecto a eso. Yo después igual les voy a compartir eso, lo voy a publicar en la página de Facebook para que lo vean, apenas consiga más información sobre eso.
Y si alguien se logra conseguir más información, sería maravilloso que lo pudiese compartir, porque realmente creo que estamos en un temita a veces como punto ciego con respecto a la información. Increíblemente, en el siglo de la información, nosotros estamos un poquito alejados de la misma información con respecto a lo que tiene que ver con la historia del ajedrez chileno. Así que eso, no sé si alguna otra consulta y como les recuerdo, este artículo va a estar totalmente en el volumen 5. Yo creo que voy a incluir una tercera partida de Sabón. Yo vi otras partidas ahí bastante buenas por lo demás. Y creo que personalmente me gusta más la partida contra Letelier. Creo que técnicamente está jugado de forma impecable, ¿no? Pero esta partida, sin lugar a duda, con la cantidad de golpes tácticos que tiene, eso ha sido realmente impresionante si hubiesen llegado Juan Belmonte a jugar este caballo por G7. Estamos, no sé, si no hay más consultas pertinentes, yo quiero agradecerle a todas las personas que nos apoyaron en esta charla, sobre todo considerando que el contexto de la charla era, ¿cierto?, buscar algún tipo de recaudación para poder apoyar a la familia del maestro Fide Pablo Calvo. Yo creo que nosotros, más allá del lemita del Gen Unasumo, que yo personalmente puedo compartir o no compartir mucho, creo que en la práctica sí nosotros tenemos que hacer cosas para poder darnos cuenta que nuestros ajedrecistas sí valen. Creo que lamentablemente la partida de Pablo Calvo ha sido un golpe muy fuerte para la historia del ajedrez chileno ahora en lo que concierne a este siglo XXI. Así que por mi parte, si no hay ninguna consulta, reiterar el agradecimiento al Alan, ¿cierto?, de Mapuches, a todas las personas que se incorporaron a la charla, que apoyaron. Este video posteriormente va a estar en el canal, como es de esperar siempre. Y que llegue, ojalá, que llegue a la mayor cantidad de gente posible y que nos demos cuenta que este famoso torneo del 72 de La Serena es uno de los grandes íconos de nuestra historia del ajedrez chileno en la época del siglo XX. No hay muchos, como les digo, lamentablemente no hay muchos, y con mayor razón tenemos que rescatarlo, valorarlo y contextualizarlo en el fondo de la realidad de lo que pasó en esa época. Ya, chicos, yo por mi parte Gracias, profe. me despido, Maestro, reitero la agradecimiento, así que estaríamos para la próxima. Muchas gracias por participar. ¿Estamos? Saludos a todos. Chao, chicos, chao. le agradezco a todos, chicos, también. Gracias, Alan. Maestro, por traernos esta Maestro Hop, partida. al club, Adelante siempre ahí. un ganador. No, gracias a ustedes por participar y por apoyar, porque al fin y al cabo ustedes se